Yo la verdad que tenía un discurso escrito de unas 200 palabras, pero si me lo permiten, conforme estaba escuchando los discursos y conforme estaba, sobre todo, viniendo a este lugar, es la primera vez que estoy en el Ateneo de Madrid, he pensado un poco en empezar haciendo un metadiscurso. Y es que creo que es importante destacar dos elementos antes de empezar a hablar sobre el control de fronteras, que son, por un lado, el contexto en el que nos encontramos y, por otro lado, el receptor, que soy yo. Me sorprendía cuando estaba ahí sentado ver que a mi izquierda había un cartel sobre la civilización árabe y a mi derecha uno sobre la civilización romana y detrás mío otro sobre la civilización cristiana, creo recordar. Y al ver esas tres civilizaciones en la misma sala y ser consciente de que vengo a hablar sobre el control de fronteras, creo que era bonito destacar el contexto, bastante poético, y también creo que era importante destacar el receptor, yo, Manuel Arbona. Yo soy un joven valenciano. Valencia es una tierra marcada por la confluencia de distintas culturas y por la ocupación musulmana durante un periodo muy largo de la historia. Soy español, soy europeo, y creo que todas esas circunstancias personales, también estudiante de Derecho, hacen que tenga sentido el discurso que vengo a traerles a ustedes hoy mismo. Como ustedes saben, a día de hoy todavía sigue en marcha un juicio muy importante contra Matteo Salvini porque el Ejecutivo italiano en su momento bloqueó el paso del Open Arms a las costas italianas. Y es este conflicto y este juicio que se está resolviendo a día de hoy lo que yo he traído para iniciar este discurso sobre el control de fronteras. Creo que cuando hablamos del control de fronteras es imprescindible hablar de dos elementos teóricos, que son, por un lado, el Tratado Fundacional de la Unión Europea, que nos habla de una política migratoria común, de una política de asilo común entre todos los Estados miembros, y por otro lado también el Convenio de Dublín, que nos habla de la necesidad de dar protección, tanto subsidiaria como no subsidiaria, a los inmigrantes y a los refugiados que llegan en busca de asilo a las costas europeas. Bien, creo que sobre esto se pueden decir dos cosas. Lo primero es la necesidad de prevalencia, el hecho de que la prevalencia a día de hoy es un principio jurídico básico en el que se basa el derecho de todos los Estados miembros. Cuando hay un conflicto entre el derecho nacional de un Estado y el derecho europeo, el derecho de la Unión Europea, el derecho de la Unión Europea prevalece sobre el de los Estados miembros. Y esto es una norma básica y fundamental en la que se basa el derecho de todos los países de la Unión Europea. Sin embargo, para hacer un poco de abogado del diablo, también quería hablar del pragmatismo. El hecho de que, desde mi punto de vista, desde este receptor, supone un poco ingenuo el hecho de pensar que la prevalencia siempre nos va a ayudar. El hecho de pensar que las normas del Tratado Fundacional siempre se cumplen y que casos como el de Salvini no pueden prosperar a día de hoy. Estamos en un momento complicado, estamos en un momento en el que las crisis migratorias que enfrenta Italia, con la ley Bossi-Fini, por ejemplo, hacen que se tomen medidas que son contrarias al derecho de la Unión Europea. Y por eso mismo, por otro lado, como la otra dimensión de mi discurso era precisamente traer ese pragmatismo y esa cuestión de la realidad. El hecho de que es una preocupación latente, es un problema a destacar y creo que es un error para la Unión Europea la ingenuidad de creer que la prevalencia del derecho siempre se va a cumplir, por desgracia. Y por eso mismo, para acabar de una manera muy breve con la cuestión del control de fronteras, quería hacer referencia no al contexto, no al emisor de este discurso, sino al receptor. Creo que una cosa es quien emite el mensaje, pero creo que el receptor consiste en todos nosotros, consiste en toda la Unión Europea y también, en mi caso, como receptor también de esta problemática, soy, como he dicho antes, valenciano, español, europeo, joven, estudiante de Derecho y yo creo que es importante destacar que este mensaje no puede caer en saco roto, que todos los jóvenes, sobre todo, tenemos que ser conscientes, sobre todo también desde nuestras posiciones de estudiantes y de futuros juristas, de futuros jueces, de futuros trabajadores dentro de la Unión Europea, de que aunque la prevalencia sea un principio jurídico básico, la teoría no siempre se cumple y desgraciadamente tenemos que tomar las medidas necesarias para que casos como el de Salvini no se repitan y para que estos juicios no sean la orden del día. Muchas gracias.